A veces, pues, la distribución no es gaussiana y un extremo tiene unos valores muy altos, entonces no puede colocar categorías igualitas. Este es un estudio en el cual evaluaron el número de veces que el niño quizá un inhalador para tratarse el asma. Entonces, 1, 2, 3, 4 veces, pero había algunos niños que lo hubieran utilizado 10 o 8 o 15. Para no hacer una tabla tan larga, simplemente colocan un valor que dice 5 más. Aquí entran todos los valores extremos y la tabla pues queda pequeña y queda más fácil de analizar y de visualizar. También puede uno, además de la tabla descriptiva, hacer una columna de frecuencia acumulada. Este es un ejemplo de 154 personas que sufrieron un accidente de tránsito y se evaluó la escala de coma de Glasgow. Usted sabe que es una escala que va de 3 a 15. Entonces, los agruparon por valores, ¿sí? Los que llegaron más graves, que eran 3, y los que llegaron sin ninguna alteración neurológica, que eran 6. Entonces, fíjese que si usted va agrupando, va sumando los valores respectivos, primero están los de 3, luego suma los que tienen 3 y 4 y va acumulando. Entonces, por ejemplo, si usted dice que va a intubar a los pacientes que tengan un Glasgow de 7 o menos, usted puede decir que 35 pacientes tuvieron que ser intubados, tuvieron que pasar a cuidado crítico. Al ir acumulando, pues le queda fácil dar esos datos. O puede decir que la mayoría de los pacientes tuvieron un Glasgow bueno, ¿sí? Porque tuvieron de 154, solamente 30 y pico fueron a cuidado crítico. Entonces, estas frecuencias acumuladas pues nos ayudan a hacer abstracciones pues que nos ayudan a interpretar más rápido la tabla y a sacarle más jugo. También puede haber una tabulación cruzada, o sea, mezclar los datos, por ejemplo, en este caso. Hayamos tenido el ejemplo de los niños y las mamás que fumaban, entonces aquí, si fumaba o no fumaba, y lo cruzamos con el Algar malo, un Algar malo es menos de 7. Entonces, si usted cruza, si fumaba, con el que no fumaba, entonces si no fumaba, fíjese que la mayoría de los niños de esas mamás no fumadoras tuvieron un Algar que era mayor de 7, mientras que la mayoría de los niños de mamá que fumaban tenían un Algar menor de 7, o sea, les iba peor a los hijos de mamás fumadoras. Entonces, en un golpe de vista ustedes lo pueden ver, ¿sí? Usted puede sacar porcentajes y ponerlos al lado si quiere, pero ya de entrada usted puede ver que hay una diferencia que es importante. Bueno, entonces aquí nos volvió un porcentaje, este 72% de los hijos de madres fumadoras tuvieron un Algar malo, contra el 89% de los no fumadoras tuvieron un Algar bueno. Uno también puede mostrar los datos en tortas. Entonces, en la distribución de los niños con los piojos que hablamos ahorita, le asigna un símbolo a cada color de cabello y los distribuye en la torta. Entonces, en un golpe de edición, pues ve que el pedazo más grande de la torta, un poquito más de la mitad, que ya lo sabíamos, que era el 51%, los tiene en este grupo. Y así pues puede hacer un análisis, 52%, un análisis visual que es mucho más agradable pues, para interpretarlos. Bueno, otro ejemplo, la torta puede estar abierta, separar los pedacitos para hacerla más agradable, ponerle colores. Eso ya pues viene al gusto del usuario, ¿no? Estas tortas se pueden poder ser más complejas y ser comparativas. Por ejemplo, aquí comparan pacientes con estenosis de la arteria carótida significativa, sea entre 60 y 99, y no significativa menor de 60. Y correlacionaron con el ACV que presentaron. Ustedes ven qué tipo de ACV, si era cardioembólico incapacitante, no incapacitante, si era lacunar incapacitante o no, si era arteria grande incapacitante o no, y tratan de comparar. Y a un golpe de vista, pues ve que los que tienen poca estenosis, pues tienen mayor grado de este tipo de ACV, que sería la arteria grande no incapacitante, comparado con los pacientes con estenosis significativa que tienen una proporción alta de ACVs de arteria grande incapacitante. Entonces, uno puede jugar con las figuras y acomodar más resultados y compara dos condiciones, dos variables. Otro gráfico muy socorrido para mostrar datos son las barras. Las barras pues permite hacer unas columnas donde tienen un equivalente numérico. ¿Cuál le dice uno queda? Aquí es la frecuencia
del color de cabello de los niños. Entonces es fácil para mirar que la barra más alta pues es la que tiene el valor más grande. Pero usted la puede acomodar, entonces la barra la puede volver aquí como un condón, por ejemplo, para decir cuál es el precio del condón en el mundo. Entonces, como para que sea llamativo, para hacer un impacto, decir que en Shanghái son más baratos que en Irlanda, por ejemplo. Entonces, pero la esencia es la misma, son barras, las barras son separadas, acuérdense, las barras van separadas. ¿Sí? A su vez, pues puede combinar variables, entonces el color del cabello que lo teníamos, los podemos dividir por el género, por el sexo, y son niños o niñas. Entonces, el mismo variable del cabello, pero aquí la dividimos por el sexo que tenga cada individuo. Ya tenemos que hay más niñas también con el color este oscuro marrón, ¿sí? En los hombres mucho más color marrón. Y hay más pelirrojas. También se puede presentar en forma apilada, en una misma columna, en una misma barra, puede colocar la categoría del color. Entonces son formas de presentarla. Dice que aquí eran dos columnas y aquí en una sola columna va metiendo el tipo de color. Bueno, hay distintas maneras, todo es que sea ilustrativo y que la persona entienda. Ahorita vemos cuál se puede utilizar de acuerdo a cada variable. Esto es, estaba analizando el número de escuelas que tenían niños con piojos. Entonces, la mayoría de las escuelas, veintitantas escuelas, tenían nomás un niño enfermo. Pero fíjense que hay unas escuelas que no tenían estos números de pacientes, pero hay unas que tenían hasta 23 niños con piojos. Le dan una idea de la distribución que uno está buscando. La otra figura que usamos mucho es el histograma. Recuerden que los histogramas son barras continuas porque sus valores son continuos. Si volvemos al estudio de los niños recién nacidos, vemos que esta es una variable que es métrica, que es continua. Entonces, van pegadas las columnas y eso es un histograma de frecuencia. Y ustedes que son tan vivos habrán pillado que aquí hay como una distribución normal. Se lo imaginan en una curva. Bueno, perdón. Este es un estudio que hicieron en hombres adultos en el Reino Unido para ver sus niveles de potasio. Usted fíjese que la mayoría, pues a pesar de que hay unos valores un poquito dispersos hacia el límite superior, la mayoría se están agrupando entre 4 y 4.5, que es lo que conocemos como valores normales del potasio sérico. Aunque aquí un poquito diferente, pero esta es una población especial, son hombres mayores, ¿no? Pero tiende a tener una distribución normal, aunque un poquito desviada hacia la izquierda. Puede haber gráficos de escaleras que van acumulando, por ejemplo, tasas de suicidio, a veces los utilizan. Las otras son las curvas o las ojivas de frecuencia acumulada. Si volvemos a los niños, entonces, si arrancamos en 2.700 y terminamos en 4.500, entonces se van acumulando el valor, los niños se van colocando de acuerdo a su peso. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que usted puede decir que el 50% de los niños tienen 3.600 gramos o menos. O puede decir lo contrario, el 50% de los niños tienen 3.600 gramos o más. ¿Sí? Entonces, simplemente proyectando el peso con el porcentaje, usted va estableciendo los respectivos valores, le ayuda. Series en el tiempo son muy usadas cuando están describiendo casos de dengue, enfermedades endémicas o epidémicas, como tenemos ahora la COVID-19, entonces usted va acumulando. En este caso son tasas de suicidios en adolescentes y gente joven en Inglaterra y en Gales. Entonces fíjese que la tasa en hombres es mucho mayor que en mujeres. Las mujeres intentan más, pero somos más efectivos los hombres para matarnos. Entonces siempre hay, en todos los países del mundo es más alta la tasa de suicidios en varones. Entonces, ¿cuál es la gráfica más apropiada de acuerdo a la variable? Entonces, la torta pues es buena para las variables nominales. Es chiquito, feo, gordo, pelo rojo, pelo amarillo, ojos claros, todo eso pues es mejor usar nominales. Las otras no es conveniente, no es lo ideal. La de barras, excepto para las continuas, los histogramas, para las discretas y continuas métricas. Bueno, ahí están los ejemplos y las ojivas para los acumulados que sean contables.
Y recordar pues que las curvas pueden tener asimetrías, entonces cuando está desviada hacia la izquierda la llaman con una distribución negativa, cuando está desviada hacia el otro lado la llaman de una distribución positiva. Esta era la normal ideal, pues que no es la más frecuente. De recordar que a la curva irse hacia uno de los lados nos van a cambiar los valores de promedio, mediana y moda. Entonces, en una curva perfectamente simétrica, la mediana, el promedio y la moda son iguales. El valor es el mismo, ¿sí? Porque la distribución es perfecta, ¿sí? Recordar que el promedio es la suma de todos los valores dividido por el número de casos. La mediana es, ¿sí?, donde se agrupa el valor que más se repite. En este caso, pues, es el promedio, ¿sí? Y la moda, ¿sí? Entonces, el 50% de los casos están también en el promedio. Entonces las tres son iguales, pero si usted está desviada de la izquierda, fíjese cómo los tres valores cambian. Cuando está desviada de la izquierda, el promedio se le va a ir hacia la derecha. La moda pues es el que repite el valor. Tal vez aquí en este caso la mediana es como la mejor idea de la distribución de los valores alrededor de la mitad, ¿no? Igualmente cuando es negativa, entonces el promedio va a ser muy bajo, cuando la mayoría de los valores dice que están para este lado. Entonces, por eso ustedes ven en los artículos científicos que hoy en día lo que más muestran son medianas y los percentiles 50. Ahorita les voy a explicar qué es. Cada día vemos menos que pongan promedios y desviaciones estándares, porque muy pocas distribuciones pues son normales. Entonces da una mejor idea dar la mediana y el percentil 50, que nos va a dar el 50% de los valores más frecuentes. Pues mire las curvas, de acuerdo a qué tan aplanada esté o qué tan filuda esté, pues le ponen sus nombres, ¿no? Pues, platicúrtica, mesocúrtica, leptocúrtica, eso ya es estadística descriptiva, no tiene mayor importancia para lo que nos interesa. Recordar que los valores que más se repiten se llaman moda, y a veces hay enfermedades o hay condiciones clínicas donde es bimodal. Por ejemplo, ese es un estudio de pacientes acetiladores de obesidad. Hay unos rápidos y hay unos lentos. Por ejemplo, los pacientes con miastenia graves, es bimodal. Hay un pico de mujeres jóvenes y hay un pico de hombres viejos. Las enfermedades pueden tener distribuciones de este tipo. Entonces no todas son, como ya le hemos dicho varias veces, no son normales las distribuciones. Esta es la ideal, pero que muchas de las constantes biológicas y de las normalidades no se presentan de esa manera. Sesgada a la derecha, sesgada a la izquierda, curvas en forma de J, ¿sí? Ejemplo, colesterol, LDL y enfermedad coronaria. En la medida que aumenta el colesterol, aumenta la probabilidad que usted, el riesgo de enfermedad coronaria. J invertida, lo contrario, a más bajo el valor, menor riesgo. En forma de U, puede haber solamente los valores que estén acá con menos riesgo, valores hacia acá son muy altos, el riesgo de acá, por ejemplo, el peso. Los pacientes desnutridos sin mortalidad tienen mayor mortalidad que los que tienen un peso normal. Igualmente los que tienen sobrepeso y obesidad pues van a tener mayor mortalidad. Entonces puede tener una forma de U o una J inversa, con un piquito aquí hacia arriba. Bimodales o multimodales. Entonces, tengan en mente que las características se pueden presentar en diferentes formas, ¿no? Bueno, es un concepto clave que es la prevalencia, y el otro concepto clave es la incidencia. Tienen que tenerlo bien memorizados. Prevalencia es el número de casos que existe en alguna población en un momento dado. Es como una foto, ¿sí? Y la incidencia es el número de casos nuevos ocurridos en una población en un periodo de tiempo. La mayoría de las incidencias son citadas por año, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos nuevos hubo en un año? Pero la incidencia de dengue en Cúcuta, entonces le van a decir los casos que hubo en el último año. La prevalencia es una foto, cuántos hipertensos asisten a la consulta de medicina interna. Entonces le dicen X número, o el 15% de la consulta externa de medicina interna son hipertensos, o lo que fuere, ¿no? Entonces, es importante ser precisos cuando hablan de prevalencia, cuando hablan de incidencia. Bueno, aquí hay unos ejemplos. Es muy común que utilicen estos mapamundos
y poner colores, en un color entre más fuerte sea, pues habla de un valor más alto, la incidencia de tuberculosis en el mundo en el 2012. Entonces usted el color más fuerte, este es el azul más oscuro, usted ve que es el África subsahariana, y los colores más tenues, pues es el mundo más desarrollado, Estados Unidos, Canadá y parte de Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, un golpe de visión, porque la gente no tiene mucho tiempo para estar mirando la minucia, de un golpe de visión usted de una vez capture lo más importante y le llame la atención al observador, ¿no? Esta es una caricatura de cómo sería esto. Si usted tiene una tina, la prevalencia del agua que hay en el momento que le tomó la foto, la incidencia hace el chorro que se le está entrando de agua, ahí siempre hay un escape y una salida, ¿sí? Que no lo que muere, y puede haber una recurrencia, pronto que recoge el agua y le echa ahí. Repasemos de nuevo las medidas de localización. El promedio es el promedio aritmético, eso ustedes ya lo saben desde primaria, no tiene misterio. La mediana es el valor del medio, o sea, por encima de ese valor y por debajo de él existe el mismo número de valores. ¿Sí? La moda es el valor que más se repite. Y los percentiles son valores organizados en 100 grupos iguales. Entonces, ya habíamos dicho que si la curva es normal, todos los valores son iguales, pero que si está desviada, la mediana, la moda y el promedio van a ser diferentes. Entonces tenemos que usar, y es lo que van a ver en los artículos, la mediana, porque la mediana le garantiza que la mitad de los valores le van a quedar por encima y la otra mitad de los valores van a quedar por debajo. Entonces, otra importancia, que a veces hay valores extremos, que si usted se lo asume a un promedio, le va a distorsionar el valor. Entonces, ejemplo, el caso de los niños que usaban el inhalador. Si la mayoría de los niños usaban entre 1 y 5 inhalaciones al día para el asma, si hay un niño que usó 20, ese niño le distorsiona el promedio. Entonces es mejor usar la mediana porque nos va a mostrar, va a ser alrededor de 2 o 3 inhalaciones diarias. A un promedio le puede dar usted 5. Resulta que la inmensa mayoría de los niños no usaron 5 inhalaciones. Entonces, ese es un ejemplo así grueso de por qué es mejor utilizar la mediana. Entonces, para la medida de localización, para las nominales se usa la moda, para las ordinales se puede usar la moda en la mediana, para las discretas métricas pues se usan todas tres, para las continuas la moda no sirve, pero si se usa el promedio, pero si hay mucha desviación de la curva, es mejor usar la mediana. Y hoy en día la inmensa mayoría de los artículos son medianas. Medianas, y esto, el percentil 50. El percentil 50 habla, también lo llaman el rango intercuartil. Usted divide las muestras en 4 columnas con el 25% de los valores. Entonces, el 50% de los valores que están más cerca de la mitad, o sea, de la mediana, ese es el rango intercuartil. ¿Sí? Entonces, mide el 50% de los valores centrales y nos va a evitar los valores extremos que nos pueden distorsionar la muestra. Entonces, nos agrupa la mitad de los valores, ¿sí? Están más cercanos de la mitad. Recuerda que el rango de la amplitud y la variación de un fenómeno tiene un límite menor y uno mayor, que están claramente especificados. ¿Cómo hace para sacar el intercuartil? Pues busca el intercuartil inferior, el tercero, va a sumar estos dos, el segundo y el tercero, y ese le va a dar los valores. Entonces usted pone mediana y entre paréntesis pone los valores extremos, y eco 1 de eco 3. Ese es el rango intercuartil. Entonces fíjense aquí el valor normal gaussiano, ¿sí? Y en este caso pues va a coincidir el promedio con la mediana, ¿no? Pero estas condiciones ideales, no las reales. Este es una característica bimodal, donde más o menos agarra la mitad de todos los valores. Listo. Entonces, usted puede mostrar los datos también con un diagrama de caja, que llaman los gringos el box plot. Entonces, fíjense que aquí hay un valor atípico muy ido, y esto le distorsionaría el promedio. Entonces, ¿usted qué hace? Busca la mediana y busca el intercuartil, 25 para arriba y 25 para abajo. Pues ahí le va a agrupar el 50% de los datos que son más homogéneos.
Fíjense que usted lo puede meterlo en una tablita y dividirlo de acuerdo al grupo de edad. ¿Sí? Entonces, si ustedes, entre más ancha sea esto, más disperso el valor, entre más angustico sea, más agrupado están alrededor de la mediana. Y fíjense que aquí le pone las bolitas para señalarle que hay unos valores extremos. Y si usted los pone en un promedio, pues le va a distorsionar totalmente los valores. Desviación estándar, aquí tienen la formulita que les hizo tanto sufrir en mi estadística. ¿Sí? Recordar que la desviación de los datos respecto al promedio aritmético de una distribución. Y lo que están midiendo es el grado de dispersión. Entonces, la desviación estándar cada día pues pasa más de moda en medicina. Todavía es muy útil, por supuesto, en estadística general. Entonces, recordar que en la métrica, lo que dice acá, que si está muy desviada la curva es mejor utilizar el rango intercuartil que la desviación estándar. En las nominales y en las ordinales, para las nominales ninguna sirve porque eso no se puede medir en números, y para las ordinales el rango intercuartil sí puede servir. De nuevo, recordar que en una distribución normal gaussiana, pues el estándar va a abarcar el 68% de los datos, dos desviaciones estándar van a abarcar el 95% y tres desviaciones estándar van a abarcar el 99% de los datos, entre comillas, normales. Bueno, vamos ahora sí a hablar un poquito de los estudios y de las poblaciones. Cuando hacen un estudio, ustedes siempre utilizan una muestra, porque como comprenderán, hacer un estudio con todo eso, ¿sí? De población. Entonces usted tiene, por ejemplo, una población blanco, todos los niños de bajo peso. Pero usted no los puede estudiar a todos, usted tiene que limitar, entonces tiene 3 unidades maternas en una ciudad de X tiempo. Pero son muchos. Entonces usted dice, no, va a tomar una muestra. Los últimos 300 niños va a utilizar. Cada vez que usted saca una muestra de un universo, se produce un error de muestreo. Esto tienen que tener en mente que, no vamos a entrar en los detalles cómo se mide, siempre que analizamos una muestra hay error de muestreo. Lo importante es que el error no sea muy grande y que uno aspira a que esta muestra sea lo más representativa de la población del estudio y ojalá de toda la población. Por eso cuando se examina, por ejemplo, un medicamento nuevo y eso, a uno lo que la gente espera es que el resultado que dio en ese estudio, en esa muestra, sea aplicable a toda la población que no está ahí en el estudio, sino a toda la población general. Entonces hay que ser cuidadosos y entender eso, porque a veces en la práctica real, en la vida real, un medicamento que demostró ser tan bueno en un estudio, bien hecho, bien realizado, de pronto no funcionó en la vida real. ¿Sí? Entonces hay que tener en mente eso, que eso puede suceder. Entonces los estudios clínicos pueden ser observacionales o experimentales. Como su nombre lo dice, aquí uno mira lo que está pasando y aquí uno interviene. Pueden ser hacia adelante o hacia atrás, prospectivos versus pueden ser longitudinales a través del tiempo, experimentado, no controlados, pues tienen menos potencia, menos importancia, son menos robustos. Y estas pruebas controladas pueden ser aleatorizadas o no aleatorizadas. O sea que la probabilidad que un paciente quede en un grupo o en el otro lo determina el azar, se llama aleatorizado. Una máquina de computador emite unos números aleatorios y asigna aleatoriamente que cada caiga o en otro grupo. Eso disminuye muchísimo el sesgo. ¿Sí? Y los estudios observacionales, que son por terminadas, tenemos las de cohortes y controles de corte transversal, estudios longitudinales. Entonces, de los observacionales, los que más vemos, pues, serie de casos, llega cualquier persona y dice, bueno, vamos a mirar los pacientes que tuvieron dengue durante el año 2019 en el servicio de pediatría del Hospital Aragón Meos.
Entonces tuvieron 5 casos y se las mira sus características, sexo, edad, la duración de los síntomas, cuáles fueron las complicaciones, el cuadro mático, las paquetes, todo eso, el desenlace, las medidas de tratamiento. Esa es una serie de casos. Son útiles, sobre todo en patologías raras. Es importante porque no es fácil reunir patologías raras, uno va sumando. Son descriptivos y son ilustrativos, no más. Ilustran sobre una condición. Los de corte transversal son como, por ejemplo, las encuestas. Vamos a averiguar en este momento cuántas personas están recibiendo subsidio por la COVID. Entonces ponen una muestra y le preguntan, hacen una encuesta y en ese momento le dice tantas personas están recibiendo un subsidio. Las cohortes es un grupo de personas que ustedes las van a seguir en el tiempo y van a ver si más adelante se va a presentar el evento esperado. Y los estudios de casos y controles son retrospectivos y ahorita vamos a explicar cómo funciona esto. Entonces, un estudio de casos y controles mira es hacia atrás. Los estudios de casos y controles siempre son retrospectivos. O sea, el evento ya sucedió, aquí están los casos. Pero ustedes miran hacia atrás y miran, evalúan si hubo exposición a un factor determinado en exceso en el grupo de los casos, comparado con el grupo control. Entonces aquí, como es retrospectivo, puede haber mucho sesgo y tiene uno que saber escoger bien los controles. Por ejemplo, presentaron casos de Guillain-Barré asociados a Zika. Entonces ya tenemos los pacientes con el Guillain-Barré, usted va a ver si el Zika no. Entonces usted puede pacientes, entonces, puede, por ejemplo, los que le dio Guillain-Barré y coge vecinos y compara. Y utilizan usualmente, por un caso le ponen varios controles, no solamente uno, le ponen 3 controles o 5 para hacerlo más fuerte del estudio. Y entonces me puede decir, estábamos en epidemia de Zika, sí, pero el grupo de los casos, el 98% tuvo Zika, mientras que el grupo control solamente el 60% tuvo Zika. Y usted le hace una P, le hace una prueba estadística, a ver qué hay una diferencia estadística. Entonces usted puede decir que muy probablemente hay una asociación entre el Zika y el Guillain-Barré, visto desde este punto de vista de un estudio de casos y controles. ¿Sí? Otro estudio, por ejemplo, meningitis tuberculosa. Entonces, es muy difícil coger a 1000 niñitos desde recién nacidos y seguirlos en el tiempo. Sale muy costoso ver quiénes hacen meningitis tuberculosa. Entonces, ¿qué hacen? Agarran los casos con meningitis tuberculosa de niños y le miran la espalda, y le miran a ver si tiene la cicatriz de la BCG. Entonces, te compara y hace un grupo control con los niñitos hospitalizados por otra causa en la misma sala, que tienen la misma edad y el mismo sexo, y hacen los controles. Entonces le miran la espaldita a los mismos controles. Entonces, si ve que los casos significativamente tienen menos cicatrices de BCG que los otros, usted asume que la BCG sí protege, porque los niños que le dio meningitis tuberculosa tenían menos niños vacunados con la BCG. Esas son patologías de ese tipo que se presentan tarde en el tiempo, les puede ayudar. Por supuesto que la fuerza de la asociación no es tan robusta siempre hay dudas, porque el problema es que usted escoja bien el grupo control. Si el grupo de los controles no son adecuados, pues puedes inferir cosas falsas. Igual como pasó con el café y el cáceres. Hace muchos años sacaron un estudio de casos de controles que asociaban a la cafeína con el cáncer de páncreas, pero después se demostró que hay un problema de diseño, ¿no? Entonces, fundamental que es retrospectivo y que depende de la selección de los controles, ¿sí? Bueno, y eso lo llamamos variable de confusión, cuando no hacemos un buen empedramiento, cuando no buscamos unos buenos controles. El otro grupo de estudios se llaman los de cohorte. Esta palabra pues es tomada de mano, que allá los ejércitos los agrupaban en centurias, ¿sí? 6 centurias formaban una cohorte y no sé cuántas cohortes formaban una legión. La cohorte era más o menos unos 5000 hombres, si no estoy mal.
no, las legiones, no, eran más. ¿Por qué tomamos ese nombre de los militares? Porque la cohorte iba siempre junta. Ustedes han visto películas romanas en Semana Santa, ven que todos se ponían el casco y se ponían uno contra otros pegados y si venían flechas se los para arriba. Siempre iban pegados y esa era la estrategia militar de ellos, combatir juntos, porque eso le daba fortaleza. En medicina nosotros la cohorte es que cogemos un grupo de población y la seguimos en el tiempo. Y vamos a ver si se presenta lo que estamos buscando. Entonces aquí es de atrás hacia adelante. Entonces tenemos, vamos a ver si el cigarrillo produce enfermedad coronaria. Ese estudio lo hicieron desde los años 40 en una población de Massachusetts, Estados Unidos, se llama Birmingham. Entonces ellos, es un pueblito pequeñito cerca de Boston que tenía como 3,000 personas, entonces era fácil seguirlo. Entonces le hacían cuestionarios que ellos contestaban por correo, lo examinaban una vez al año, a 5 años le hacían un examen. Ya van como en la cuarta generación de esos, todavía lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué hacen? Los pacientes, los individuos todavía no tienen la enfermedad coronaria. Entonces, pero usted los divide en dos cortes, los que fuman y otra corte que no fuman. Y lo siguen el tiempo. Y mira qué va pasando. Y en la medida que vaya presentando la enfermedad, la va usted señalando y la va cuantificando. Por supuesto que en el camino se le pueden perder gente, ¿no? Siempre hay un escape. Por ejemplo, el joven se fue a vivir y mira, se fue a vivir a Chicago, ya lo perdió. O se murió porque iba en una moto a 100 por hora y se chocó. Entonces, siempre va a haber pérdidas, pero va a haber pérdidas con grupos. Pero en poblaciones cerradas como ese pueblito, pues la mayoría de la gente se queda ahí. Entonces lo va a poder vivir y usted va a comparar al cabo del tiempo si entre los expuestos hubo más enfermedad coronaria que los no expuestos. Ese estudio ya se hizo, ya sabemos que los expuestos tienen significativamente más enfermedad coronaria que los no. Entonces, son estudios muy valiosos, son muy costosos, usted tiene que tener una infraestructura durante años para recoger la información porque este es un factor que influye a producir una enfermedad, pero el factor tiene que estar presente durante mucho tiempo. Entonces, son muy costosos. Los más famosos hoy en día, además del de Birmingham, es el estudio de los médicos varones de Estados Unidos y el estudio de las enfermeras, mujeres de los Estados Unidos. Son miles de personas que las tienen reclutadas hace años y cada rato sacan estudios de muchas cosas y le hacen examen de muchas cosas, analizan el peso, si son diabéticos, si fuman, si hacen ejercicio. Bueno, ellos tienen un montón de cosas que vienen estudiando y periódicamente nos van sacando sus resultados de los desenlaces que han visto y si hay alguna variable, alguna cosa que esté incidiendo en eso. Son supremamente valiosos, supremamente costosos, pero son muy importantes. Entonces aquí para resumir, grupo expuesto, grupo no expuesto, los que se van y al final pues va a mirar en cada grupo si se presentó el desenlace que usted estaba buscando. Las pruebas más robustas que tienen más importancia en la clínica hoy en día son las pruebas clínicas, se llaman clinical trials en los artículos científicos, son experimentos, usted introduce el factor experimental, va a comparar dos o más grupos, siempre hay un control, si lo queremos hacer bien hecho, tiene la aleatorización y la asignación al azar. ¿Qué pasa cuando usted asigna al azar? Pues lo que está buscando es que los dos grupos sean los más similares, que queden igual número de viejos, igual número de gordos, igual número de diferentes condiciones para que sean muy comparables. Entonces hay algunas condiciones que usted compara antes de iniciar el estudio, que hay un porcentaje similar de hombres o de mujeres, de las edades y de determinadas condiciones dependiendo de la patología que está estudiando. Entonces, la aleatorización permite eso. Y si a un grupo le quedan muchos viejos y en otros muy jóvenes, ahí ya eso está sesgado y es muy difícil pues sacar conclusiones que sean válidas. Y lo otro es el cegamiento. El cegamiento es supremamente importante porque ya se sabe por la psicología clínica que cuando a un individuo le dan un tratamiento nuevo, pues psicológicamente él tiende a pensar que le está cayendo bien o que le va a caer bien. Entonces es un efecto placebo que tenemos que cegarlo. Por eso que muchos estudios se comparan con placebo, ¿sí? Cuando existe un medicamento de referencia, pues se compara el nuevo medicamento con el medicamento de referencia. Entonces, y el cegamiento tiene que ser tanto el paciente como el doctor, porque ya se sabe de por la droga que él está patrocinando, que él está usando, pues le salga bien el resultado.
Entonces, lo tiene sesgado al doctor y es mejor que él no sepa a qué paciente le están dando medicamento activo y a qué paciente le están dando el placebo. Por eso se llaman dobles ciegos. ¿Sí? Las pruebas a veces son cruzadas. Cruzadas es que le dan un medicamento a un grupo al principio y después de un tiempo hay un periodo de lavado que llaman de limpieza, que no se le da nada, y luego se le cambia el medicamento que está recibiendo el grupo. Entonces lo cruzan. Entonces, eso son más fuertes los resultados. Interesante que ustedes van a ver en los artículos modernos que le hablan de intención a tratar. Intención a tratar es que analizan los resultados de todos los pacientes, porque muchas veces vemos que en algunos de los grupos se retiró mucha gente y solamente analizan el desenlace en los que terminaron el estudio. Entonces, de pronto no tienen en cuenta a los que salieron. Resulta que los que salieron puede haber sido seguramente por el medicamento, por cualquier causa, pero eso pudo haber alterado el resultado. Entonces ustedes fíjense que ir a la palabrita intención a tratar, ya a todos los analizan, así se haya salido. Entonces miren lo que hablábamos de las pruebas cruzadas, le da al grupo 1, le da el tratamiento A, al grupo del B, durante X tiempo, luego un tiempo que llamamos de lavado, pasa el efecto del medicamento y luego le cruzamos el tratamiento. Es supremamente interesante para ver los resultados, porque ambos grupos se van a exponer a las dos cosas. Son más costosos, más difíciles de hacer y se utilizan en patologías en el cual el resultado, pues, por ejemplo, migraña. Va a mirar el número de crisis que disminuyó, pacientes epilépticos, patologías que se puedan cuantificar en breve tiempo. Entonces hay una pirámide de la evidencia clínica para recordarle la jerarquía en esto. Entonces viene desde el humilde ensayo, allá en el tubo de ensayo, la investigación de animales, los editoriales, la opinión de expertos. Ya eso, pues el valor de como evidencia clínica es bajito. Reporte de casos, estudios de casos y controles, cohortes, pruebas clínicas, y la pirámide, la cúspide, viene dada hoy en día por las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, los cuales pues, van a tener ciertas condiciones. El metaanálisis, para que sea más fuerte, tiene que ser un metaanálisis, pero de pruebas clínicas controladas, aleatorizadas, de buena calidad. Entonces usted va a resumir, entre comillas, por medios matemáticos, el efecto de varias pruebas de esta. Entonces le va a dar mucha más fuerza. Pero tiene que ser sistemática la revisión. O sea, tiene que haber abarcado toda la literatura disponible. Tiene una serie de requisitos pues, que ya están previamente establecidos. Porque si no se revisa bien puede haber sesgos. Y uno de los sesgos más temidos es el sesgo de la publicación. Es en el cual usted solamente busca los estudios con el resultado positivo y no busca estudios que dieron resultados negativos o estudios que no se alcanzaron a publicar. Por eso muchas veces tienen que buscar estudios que no se han publicado, buscar autores para que sea una revisión realmente bien sistemática. Un estudio que no tiene sesgo tiene esta distribución. ¿Sí? Los estudios se alinean hacia la línea media. Usted ve muchas bolas para acá, muchas bolas para acá, hay sesgo de publicación, entonces los resultados pues, están relevantes, todos van sesgados para este lado. Recuerden que los estudios con resultados negativos se publican menos. Recuerden que el ser humano es exitoso, ¿no? Entonces, las revistas también son exitosas. Publican lo que dio resultado, lo que no dio resultado lo publican mucho menos. Tiene menos probabilidad de que sea publicado. Lo que falló, lo publican menos que lo que sí sirvió. Entonces, en eso siempre va a haber sesgos. Y hay que tratar de limitarlos. Por eso se inventan el famoso túnel el diagrama de túnel. Entonces, ustedes van a encontrarse en los artículos que les voy a mandar los famosos diagramas de bosque. El diagrama de bosque es una figura que se inventaron para ahorrarle tiempo a los médicos. La idea es que usted en un minuto sea capaz de recopilar todo el metaanálisis. Ellos saben que ustedes son muy ocupados, no tienen tiempo para hacer el artículo completo. Entonces, si usted quiere tener una idea buena y precisa de todo el metaanálisis, pues se va al diagrama de bosque. Él tiene que reunir unas condiciones. Primero tienen que ponerle los estudios. Poner, por ejemplo, el primer autor, la fecha de publicación, ¿sí? Cuántas personas estuvieron ahí en el estudio,
en este caso del grupo experimental, cuánto del grupo control, pero son 3 estudios que van a analizar acá. Cada estudio pues tiene su promedio o su mediana y tiene su intervalo de confianza. Este cuadrado no es caprichoso, el cuadrado que es más grande quiere decir que tiene más gente, estudio, pero más chiquitos que tiene menos gente. Y estas flechitas no son caprichosas, no sé si que le quedó muy larga, este le quedó más chiquita. El que más largo quiere decir es que los intervalos de confianza son muy largos. Entonces, cuando usted ve una cosa con muy poquita gente y un intervalo de confianza muy largo, muy amplio, entonces ya usted no le pierde fe a ese estudio. En cambio, si lo ve más grande, más gordito el cuadrado y los bracitos más cortos, pues le da más fortaleza. Aquí le dicen el peso de cada estudio. El peso es por el número de gente que tiene, la diferencia del promedio y los intervalos de confianza. Recordar que hay que mirar el intervalo de confianza. Si usted tiene valores negativos y valores positivos, quiere decir que está pasando la línea de no efecto, y la línea de no efecto es esta. 0 en este caso. Entonces, si un intervalo de confianza atraviesa la línea de no efecto, pues quiere decir que el resultado es nulo, porque una población le sirvió y otra no le sirvió. Entonces uno no, como dice la filosofía, uno no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Entonces usted descarta. Pero entonces, ¿qué hacemos? Dicen, no, pero fue un solo estudio, te juntan 3 estudios. Entonces yo con solo ver el gráfico sé que los 3 cruzaron la línea de efecto, pues el diamante resultante, que es este, en manera matemática asimila todos los resultados, el diamante está pasando sobre la línea de no efecto. Entonces el resultado es nulo. Y lo sé porque mire que tiene valores que van de valores negativos, o sea, una disminución de 7,9 a un aumento del 4,10. Entonces este metaanálisis fue negativo para lo que estábamos estudiando. Pero muchas veces sucede que tenemos algunos estudios que fueron buenos, otros estudios que fueron negativos, otros estudios que demostraron que era peor. Entonces, en la suma vamos a ver el diamante y a veces nos llevamos sorpresas. ¿Qué tenemos que mirar? La heterogeneidad. Y la heterogeneidad se la dan a uno en un chi, ¿sí? Entonces, si la heterogeneidad es alta, si ustedes ven que tiene una heterogeneidad por encima de 0,5, eso es muy alta, eso quiere decir que hay muchas peras con manzanas, eso le da a uno un poquito de duda acerca de los resultados. Y cuando este valor es real, ya sea para este lado o para este lado, que no cruce la línea de efecto, pues la P le va a ser positiva, ¿no? Tiene que haber positiva. Entonces fíjense que en un solo golpe ustedes saben, usted con solo ver el diamante y ver que cruza ya sabe que no sirvió. Entonces aquí un poquito más en detalle, este es un estudio similar. Les recuerden, van a estar los estudios, va a estar las características del grupo de intervención y del grupo de control, van a ver el riesgo relativo, que es lo que están viendo más que todo, pues el intervalo de confianza, la línea de efecto, el diamante que resume los estudios, el peso de cada estudio, ¿sí? Y le van a decir si hay qué tanta heterogeneidad, utilizando el chi cuadrado este o el I2. Entonces ve que la P no es significativa. Fíjese que aquí, de pronto uno con la visión, usted no está seguro si la puntica del diamante tocó o no tocó la línea de efecto. Es para eso se va aquí al intervalo de confianza. Dice que hay una reducción del 0,85 y los valores están entre menos 1,61 y menos 0,005. O sea, no llega al 0. Entonces, este metaanálisis dio que su efectividad. Si usted hubiera mirado por aparte cada estudio, este ha sido negativo, este ha sido negativo, pero este fue positivo. Pero fue tan positivo que arrastró a los otros dos, ¿sí? Y el resultado neto es positivo. Entonces, esa es la importancia del metaanálisis, que reúne varios estudios bien hechos, pero que pudo haber generado dudas. Entonces, usted tiene aquí más población, porque va a sumar el resultado de toda esta gente. Y fíjese que la P le da significativa, 0,04, y tiene muy poca heterogeneidad. El 1,4%, es muy poquita heterogeneidad, o sea, es muy homogénea la población. Eso a usted le da más confianza en el resultado que tiene acá. ¿Sí? Ejemplo de la literatura, este es un estudio de la profilaxis antibiótica y la mortalidad. ¿Sí? No me acuerdo en qué condición fue esta, pero fíjense que habían varios estudios. Este era más o menos dudoso, los demás sí no eran dudosos, y el diamante claramente cubre la línea de efecto, y
no sirve esa profilaxis en esta condición. Yo no me acuerdo en qué condición de gastroenterología era que lo usaban. Este fue el primer diagrama de bosque publicado, fíjense que era muy rudimentario, se utilizaban todavía unas barritas de colores. Este fue en donde se demostró que los betabloqueadores disminuían la mortalidad, ¿sí? Los pacientes con enfermedad coronaria. Entonces, había muchos estudios, miren, como 10. Pero los resultados eran conflictivos. Esto demostraban que sí servía, pero la mayoría daban que no servía. Pero cuando juntaron todos los valores, este es el resultado. En ese época usaban cuadrados, ahora usamos el diamante. El diamantico sí está lejos de la línea perfecta. Sí había una disminución de la mortalidad que estaba alrededor como de un 25%, con un intervalo de confianza que va entre el 10 al 40%. O sea, en el peor de los casos, disminuye la mortalidad un 10%, en el mejor de los casos la puede disminuir hasta un 40%. Entonces, fíjese la utilidad, y había mucho estudio. ¿Usted por qué se guiaba? ¿Por Norris o se guiaba por Wilhelmsen o por cualquiera? Entonces, es mejor hacer un metaanálisis. Pero las metaanálisis tienen sus reglas y tienen que ser bien hechos. Luego en el año 82 se publicó el primer metaanálisis. Mire ese otro metaanálisis. ¿Sí? Ese es el mismo, pero ya traducido a las imágenes modernas, con diamantes. ¿Ve? El diamante claramente demuestra que es mejor, el beta bloqueador. No ponerle. Entonces, por eso ustedes ven que cuando llegan urgencias, lo primero que le meten a los coronarios son beta bloqueadores. Que la evidencia es muy sólida. Finalmente aquí les traigo la colaboración Cochrane. La colaboración Cochrane es una institución no gubernamental que evalúa la evidencia. Entonces ellos analizan todo lo que se publica de pruebas clínicas y de metaanálisis y miran la calidad. Y curiosamente ellos utilizaron como logotipo un diagrama de bosque. Si ustedes son avispados, se dan cuenta que aquí hay un diamante y aquí hay unos estudios, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto no fue que le dieron la libertad a alguien que lo hiciera. Este es un estudio real. Este fue el estudio que se hizo en mujeres embarazadas con amenaza de parto prematuro y que les daban corticoides a la señora antes de nacer el niño. Entonces, este metaanálisis demostró que darle corticoides a la mamá disminuía el riesgo de enfermedad de membrana hialina en los fetos. Eso es histórico y ellos lo utilizan. Entonces, tienen que familiarizarse con los metaanálisis porque muchas veces los va a sacar de apuros ver el diagrama de bosque, que no van a alcanzar a leer solo todo, ni siquiera el resumen, pero sí pueden ver el diagrama de bosque y ahí van a sacar una conclusión rápidamente. Le van a preguntar si hubo efecto, si era muy heterogéneo el estudio, ¿sí? Entonces, esto va a ser de todos los días y la mayoría de los estudios que yo les voy a mandar contienen esto. Entonces, el Recorderis, otra vez el libro de la doctora Greenhalgh, cómo leer un artículo científico, me imagino que ya van como por la página 30, ya lo tienen subrayado, vayan repasando la estadística médica también si tienen alguna duda, el usuario de la JAMA, que es tan bueno, muy completo sobre cómo acceder a la literatura médica. Bueno, vienen los comerciales. Vamos ahora a hablar. Diles que hoy doctores. Está el doctor Bermesí con ustedes. Mañana Diego probablemente les va a enviar todos los 53 temas que van a tener para que se vayan preparando, sobre todo los que les toca primero, el grupo de cardiología que van a ser los primeros por orden alfabético, para que la semana entrante vayan preparando y se pongan en contacto con el doctor Juan Carlos Ortega. O sea que ustedes tienen que usar jueves, viernes, sábado y domingo para que el primer tema el lunes, los que les toque, no los cogen con los calzones abajo, doctores. Del otro lunes. ¿Y este lunes noche? No, porque empezamos, perdón, el miércoles. Sí, empezamos, que le digo exactamente qué día, doctores. Tenemos las fechas, a ver. Nosotros les vamos a pasar eso a ustedes por correo, pero le vamos a decir la fecha, quién empieza. Empieza el primero, los que les toque primero, los alumnos o el estudiante asignado, el miércoles 15 de julio con falla cardíaca, 15 de julio. Entonces, ustedes tienen que ir acostumbrándose a una cosa. Cuando uno entra a la universidad, es otro mundo.
y generalmente uno de los profesores en 2-3 días tiene que ir preparando temas y presentarlos, y en posgrado peor. Entonces, discúlpeme lo que le voy a decir, pero se acabaron las vacaciones y van a tener este semestre de pronto bastante trabajo, porque aparte de lo de nosotros van a tener las otras asignaciones, PIP y otras cosas, ¿correcto? Entonces, ustedes tienen que mentalizarse que eso que llamamos ya vacaciones se fueron. ¿Sí me explico? Para que no los cojan con los calzones. O sea que los primeros de la lista tienen que estar presentando los temas de cardiología más o menos desde el miércoles 15 de julio hasta el jueves 23 de julio, y siguen con los temas del doctor Jairo Lizarazo y así sucesivamente. O sea que ya nosotros aquí tenemos en la cabeza eso. Le vamos a dar para que ustedes se pongan en contacto el jueves mismo con el doctor Ortega y con su tutor para que vayan haciendo eso. ¿Entendido, doctores? ¿Captado? Bueno, Capuchi, otra cosa. No se les olvide que siempre en los temas tienen que tener cámara abierta. Eso es un requisito fundamental. ¿Ok? Fuera que, Diego, ¿usted tomó hoy lista? No, doctor, tuve unos problemas. Va a tocar es tomar la lista porque como hubo problemas de conectividad algunos, va a tocar como 10 minutos antes de empezar a pasar lista. Pero hagamos eso 10 minutos antes, Diego. Por favor, la quiero formar y escrito, porque es que después tenemos los reclamos de los doctores, ¿sí? Que yo estaba, que no sé qué, y aquí lo que fue, usted tiene que estar entonces 10 minutos, ¿correcto, Diego? Y guardarme esos papeles para evitar después los reclamos, que era que yo estaba ahí cercano y me conecté y todas esas cosas. Usted sabe que la conectividad se presta para la gente que no es correcta a hacer lo que no debe hacer. He dicho, no estoy diciendo que ustedes sean de eso. Bueno, para mañana vamos a hacer un poquito más interactiva, aunque no sea tan de puro pasar imágenes. Entonces yo les mandé ahí un videito de YouTube y les mandé 2 artículos de cómo buscar en PubMed y en general cómo buscar literatura médica. Entonces vamos a conversar mañana y que participen ustedes y vamos a hacerlo práctico, a ver qué dificultades tienen, cómo les colaboro, cómo buscamos la literatura. Entonces eso mañana vamos a la misma hora, nos vamos a ver a las 10:30 y vamos a trabajar en eso. Y vamos a ver ejemplos y para que ustedes busquen y seamos algo más productivo, que sea más práctico, no solo pura teoría. Entonces vayan mirando el video está en español, los artículos están en español, se los dejé también para que puedan trabajar y mañana sepa de qué vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, a la misma hora nos vemos mañana. ¿Algún comentario final? Bueno. Muchas gracias, que estén bien esta mañana. Hasta mañana, doctor.